Quiero saludar en esta parte del programa a Lorena Cañas. Ella es periodista, ha estado presente en la audiencia de hoy. Lorena, bienvenida, gracias por atendernos. Comenzaría preguntándote, ¿finalmente la señora Bachelet llama a las cosas por su nombre? Sí, muy buenas tardes, Irania. Y efectivamente, finalmente, la alta comisionada para los derechos humanos en la ONU reconoció que en Venezuela hay una crisis, existe una crisis, y también instó al régimen de Nicolás Maduro a reconocerlo, a reconocer esta grave crisis que vive el pueblo venezolano, esta crisis humanitaria. Ella, pues, hablando un poco sobre el informe que ella presentó, pues dice que las personas más vulnerables frente a la crisis que vive nuestro país son los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, los pueblos indígenas que se han visto especialmente afectados. Ella habló en su informe de los desplazados que ha generado la crisis en el país. Habló de los desplazados de la etnia Guarao que están cruzando las fronteras de Brasil para buscar alimentos, para buscar atención médica, para buscar otros servicios básicos. También habló sobre la interrupción del abastecimiento del fluido eléctrico en Venezuela, sobre el apagón, gran apagón general que duró más de 100 horas y que todavía hoy por hoy se siguen viendo estos racionamientos de 12 por 12 horas en el país, es decir, 12 horas de apagón, 12 horas de electricidad en diferentes regiones del país y también en la capital. Reconoció que la población no tiene acceso a los alimentos, a los medicamentos, a servicios básicos, que los hospitales se vieron gravemente afectados por este apagón general. Así que en primera instancia hay un reconocimiento Sí. por parte de la Organización de Naciones Unidas de la crisis que vive Venezuela. Ahora, Lorena, ¿en algún momento se refirió a Nicolás Maduro en particular? La señora Bachelet no responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro. Ella insta al régimen del señor Maduro a que reconozca la crisis, pero ella no lo responsabiliza de la crisis que vive Venezuela. Entiendo, Lorena, que mientras hablaba la señora Bachelet en las afueras del edificio había protestas de venezolanos que se hicieron presente allí. Sí, Dani, efectivamente, en la Plaza de Naciones, frente al Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, se dio el día de hoy, paralelo a la presentación, a la lectura del informe sobre Venezuela, se dio una manifestación de venezolanos. Los venezolanos aquí en Ginebra es un grupo de más de 1000 venezolanos que hay en toda Suiza. Pero cuando hay una manifestación en Ginebra, en Plaza de Naciones, los venezolanos vienen de Berna, desde Zúrich, desde Montreux, desde Lausanne, desde todas las ciudades, importantes ciudades de este país europeo. Ellos se han reunido, se han dado cita en la Plaza de Naciones durante años para exigir a este organismo que reconozca precisamente que Venezuela está bajo una dictadura, que en Venezuela se violan los derechos, flagrantemente los derechos humanos, y pues hoy no podía faltar esa manifestación en Ginebra, y estas personas pues le estaban exigiendo a Michelle Bachelet el reconocimiento de la crisis, y también le están reconociendo a los organismos internacionales u otros organismos internacionales que todavía no se han sumado a demandar que esta situación en Venezuela termine de una vez por todas con el cese a la usurpación, con las elecciones libres, con la transición de gobierno y con las elecciones libres, pues que lo hagan de una vez por todas. Lorena, entiendo que el día de ayer se dio una reunión previa donde se habló de Venezuela y habían representantes de ONGs y de parlamento, ¿no? Del parlamento venezolano.
Sí, Dania, la semana de verdad que ha estado muy acontecida acá en Ginebra, en Suiza, esta semana, en el marco de la 40 sesión de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se ha venido celebrando desde el mes de febrero y finaliza el 22 de marzo, ¿no? Y efectivamente, este martes 19, pues representantes de la oposición venezolana denunciaron en Ginebra la radicalización de la represión y la tortura en Venezuela. La oposición hizo esta denuncia en un evento organizado en el marco del Consejo de Derechos Humanos que se está celebrando acá, y exhortaron a la comunidad internacional nuevamente a mantener la presión sobre el régimen usurpador de Nicolás Maduro. El evento paralelo a este Consejo de Derechos Humanos fue organizado por la misión diplomática de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas en Ginebra, Sí. con el respaldo de Albania, de Argentina, de Colombia, de Dinamarca, Hungría, Israel, República Checa, de Georgia, de Rumanía, de Reino Unido. Y en este evento participaron como panelistas la diputada de la Asamblea Nacional venezolana, Delsa Solórzano. Ella, por ejemplo, dijo que presentaría un informe actualizado sobre varios casos de víctimas de violaciones de derechos humanos a quienes representa, y que están siendo examinados por instancias pertinentes, por instancias internacionales. También puedo comentarte de esa reunión que durante su intervención a este acto acudieron diplomáticos y activistas de más de 50 países que reconocen al presidente interino Juan Guaidó como presidente venezolano. Estos mismos países participaron hoy miércoles 20 en la 40 sesión de Consejos de Derechos Humanos. Y Delsa Solórzano denunciaba la represión constante del régimen, pues no solamente sobre los legisladores, que ha sido reiterado en los últimos meses, sino también sobre periodistas, sobre médicos, sobre trabajadores públicos. Pues en general el pueblo venezolano está secuestrado por este régimen, y eso lo hicieron ver los representantes que estuvieron aquí en este acto. En este acto no solamente participó la diputada Delsa Solórzano, como te digo, también estuvo Marcelo Crobato, defensor de derechos humanos, encarcelado en Venezuela, que escapó hace un año del país y luego de pasar 4 años en prisión. Él habló de las atrocidades, de los atropellos, de la tortura que se vive en las cárceles venezolanas y que viven los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Habló también de toda la situación dantesca que él atravesó como preso político, la tortura física y psicológica en la que de la que fue víctima. Otro panelista importante fue el periodista Nelson Bocaranda, el hijo de Nelson Bocaranda. Él hizo un balance bastante completo sobre la persecución a los periodistas, no solamente venezolanos, también periodistas corresponsales del mundo que cubren la crisis humanitaria, que cubren la situación que vive nuestro país. Habló del cierre de medios impresos, del cierre de medios radiofónicos, y pues hizo un balance bastante completo. Es parte de lo que se dio en este evento paralelo, pues bastante importante también dentro de todas las actividades que se han venido realizando esta semana. El informe final, Lorena, sobre Venezuela, que presenta la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿se presenta cuándo? Sí, Dani, efectivamente el informe final será presentado este mes de junio, el mes de junio de este año.
Entiendo, me gustaría comentarlo, aunque ya lo hemos visto en video, pero me gustaría comentar o que tú nos comentaras el momento en que Jorge Valero, representante de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, interviene y las delegaciones se van, abandonan la sala. Y así fue, Idania. Los representantes del Grupo de Lima, dignatarios, embajadores del Grupo de Lima y también el embajador de Brasil y la delegación de Brasil se levantaron de la sala cuando el señor Jorge Valero pues comenzó su participación en el examen que se le está haciendo a Venezuela en las Naciones Unidas. Esto ya se ha hecho costumbre en este tipo de instalaciones, en este tipo de actos, no solamente aquí en Ginebra, también en Viena y en varios organismos internacionales, pues los dignatarios se han levantado de manera simbólica para rechazar la situación que se vive en Venezuela y las violaciones constantes a los derechos humanos que pues infringe el régimen de Nicolás Maduro, asimismo demandando a todos los países democráticos del mundo que reconozcan al presidente interino Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Lorena, mil gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos desde allí, desde Suiza, en Ginebra, donde se ha llevado a cabo esta sesión de hoy. Gracias por compartir con nosotros lo que pasaba. Y pues antes de despedirme, quiero darte una noticia, porque Ginebra va a seguir generando información, y es que este 26 de marzo se llevará a cabo acá el Geneva Summit. Es otro evento importante donde se hace análisis, un profundo análisis sobre las violaciones reiteradas de derechos humanos en diferentes países del mundo, entre ellos por supuesto nuestro país va a ser otro de los protagonistas, o va a continuar siendo protagonista. Y por Venezuela va a participar el ex embajador ante la ONU y expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el ex embajador Diego Arria. Así que él va a estar por acá el 26 de marzo. Por supuesto, nosotros vamos a estar allí llevándoles a ustedes la información de primera mano. Y gracias, Lorena, gracias de verdad por compartirnos todo lo que ha ocurrido allí el día de hoy y ayer con este evento previo y paralelo a lo que fue la presentación de Michelle Bachelet el día de hoy. Son las